Guía número 2 de la materia. Trabajo presentado por Edison Díaz, Brian Bastidas, Juan Felipe Martínez, Juan Manuel Paz y Edwin Ipiales. Vamos con el primer punto. ¿Qué es un cambio físico? Un cambio físico es cuando se cambia la forma, el tamaño o el estado de un movimiento o agregación. La energía implicada generalmente es pequeña. Una situación varía en su apariencia física, pero no en su composición. Por un ejemplo puede ser la evaporación del agua, que es un cambio físico. Ahora miraremos algunos ejemplos, que es el paso del estado sólido a líquido se llama fusión, que es un estado del agua, que después de eso también se puede volver a estar al mismo estado que era antes. El paso del líquido al sólido se denomina congelación, que es cuando se congela el agua. La evaporación es el paso del líquido a vapor o estado gaseoso. Y ahora continuamos con los estados. Con el cambio químico, que es cuando se obtiene una sustancia con propiedades distintas. La energía dependida o absorbida es mayor que en el caso del cambio físico. Una situación puede ser cuando se transforma en químicamente distinta, por ejemplo, cuando se quema hidrógeno en el aire. Sufre un cambio químico en el que se convierte en agua. En la mayor parte de las reacciones químicas, los compuestos de alta energía se convierten por lo general en compuestos de baja energía. Cuando esto sucede, se libera calor en los alrededores. Si se invierte una reacción química, es preciso suministrar energía en forma continua para que prosiga la reacción. Ahora seguiremos con los cambios nucleares. Un cambio nuclear consiste en la modificación del número de partículas de los núcleos que forman los átomos de los elementos químicos. Cuando se presenta un cambio de este tipo, existen grandes cantidades de energía asociadas a él. Debido a que son muy grandes, las fuerzas que mantienen unidas las partículas en los núcleos. Un ejemplo puede ser la radiactividad, ya que son resultados de un cambio nuclear. El experimento que vamos a hacer es mezclar bicarbonato de sodio y vinagre. Los materiales que vamos a utilizar son un globo, bicarbonato, vinagre, una cuchara y una botella de plástico. Primero introducimos el bicarbonato dentro del globo. Luego llenamos la botella de plástico hasta la mitad con vinagre. Luego colocamos el globo en la boca de la botella con mucho cuidado de que el bicarbonato no caiga todavía dentro del vinagre. Luego sujetamos el globo y dejamos que el bicarbonato caiga sobre el vinagre. Y luego miramos cómo el globo se empieza a inflar. El experimento que yo hice trata de este modo. Los materiales que usé pues son el racimo de uvas, azúcar y levadura, y un envase de vidrio. Lo que vamos a hacer es tomar el racimo de uvas y sacarle todo el jugo de las uvas. Esto se puede realizar pues manualmente como lo hice yo. Una vez obtenido el jugo, lo que se va a tocar el azúcar y la levadura. Esto se lo encierra. Esta mezcla se la encierra en un envase de vidrio y se espera que la fermentación haga su efecto. Luego de un tiempo obtendremos vino y la nueva sustancia que obtendremos es el alcohol. Con este experimento obtenemos lo que es vino partiendo de uvas. El vino contiene alcohol. En este caso tenemos un cambio químico. Respondemos el punto A. Se podría buscar el anticorrosivo que tenga alguna especie de reacción con las sustancias corrosivas más fácilmente que el hierro, quedando que esté protegido al consumirse. Hay un anticorrosivo que utiliza zinc, que es especialmente efectivo para proteger el hierro por su potencial eléctrico.
Continuamos con la B. Podría ser el uso de un ácido débil diluido como vinagre, que esa sería una parte. Y también que podríamos usar para recuperar los monumentos deteriorados por la corrosión, podríamos recurrir al método de recubrimiento. En este caso, se debe intentar eliminar todo el óxido, recuperar las partes posibles y luego recubrir con las pinturas antioxidantes. Punto 5. El azúcar se disuelve cuando las sustancias se pueden mezclar. Se forma una mezcla heterogénea. Es una mezcla, la sustancia que se encuentra en menor proporción es el soluto. Es una mezcla, la sustancia que se encuentra en menor proporción es el disolvente. Punto 6. Todos ellos proceden de productos animales o vegetales. El medicamento suele provenir de plantas o de bacterias u órganos de animales. El yogur se elabora a partir de leche, el cuaderno de árboles y el lápiz también a partir de madera y grafito mineral. Punto 7. El punto de ebullición varía según el líquido que agregues. Si agregas vinagre, el punto de ebullición va a aumentar. Si agregas alcohol, el punto de ebullición disminuirá levemente, depende de la cantidad que agregues. Punto 8. La deformación de la plastilina, F. Combustión de la gasolina, químico. El horneado de un pastel, químico. Un golpe de raqueta, físico. Aceite quemado, químico. Hacer hielo en el congelador, físico. Las enzimas digestivas actúan sobre los alimentos que ingerimos, químico. Endulzar una taza de café con azúcar, físico. Oxidación del hierro, químico. El hierro es más denso que el aluminio, físico. La reacción del bicarbonato con vinagre, químico. Un árbol que se quemó, químico. A través de la fotosíntesis las plantas toman energía del sol, químico. Putrefacción del pescado, químico. Cambio físico, la sustancia no varía, es decir, no implica una reacción química. El cambio químico implica ruptura y formación de los enlaces químicos de sustancias o compuestos químicos para formar nuevas sustancias o compuestos. Vamos con el punto 9. La respuesta sería la C, igual en 1 y en 2, porque la relación de la densidad depende de la masa y el volumen. Cuando partes del corto a la mitad, quiere decir que tanto la masa en el coche 1 como la masa en el coche 2 son iguales, que sería masa 1 sería igual masa 2. O sea, masa es igual al coche 1 y masa al coche 2. La misma igualdad se genera en los volúmenes, en el volumen del coche 1 y en el volumen del coche 2. Entonces, cuando queramos sacar la densidad al coche 1 y 2, respectivamente será densidad 1 es igual a masa del coche 1 sobre volumen del coche 1. Y la densidad 2 sería igual a masa del coche 2 sobre volumen del coche 2. Como ya se ha comprobado arriba, las masas, los volúmenes son los mismos, por ende las densidades también serán iguales. Punto 10. La respuesta sería B. Físico, porque las propiedades del material se mantienen constantes. ¿Por qué? Porque las propiedades se están manteniendo iguales y ellas mismas están conservando con sus propias propiedades. Punto 11. Respuesta al agua, porque de acuerdo a la gráfica del estado de un sólido de identidad desconocida, se concluye que la sustancia corresponde al agua, porque de la gráfica podemos ver que la sustancia desconocida pasa del estado sólido a un estado líquido, a una temperatura de 0 grados centígrados, por lo que su temperatura de fusión debe ser de 0 grados centígrados. Además, se observa que pasa del estado líquido al gaseoso a los 100 grados centígrados. Luego, esta debe ser su temperatura de ebullición, ya que la sustancia cumple con estas propiedades según la tabla, sería el agua. Punto 12. Respuesta B. En el momento 1, el compuesto W es un sólido y en el compuesto 2 también es un sólido. ¿El por qué sería? Porque hay un aumento de presión y temperatura.
y que no hay un cambio de fase es como lo demuestra la tabla. 13. La respuesta es la B, porque es el cambio de estado que ocurre cuando una sustancia pasa de estado gaseoso a líquido por el aumento de presión. 14. La respuesta es la A, porque los cambios químicos son aquellos en los que se altera la composición química del compuesto, siendo esto que el almidón se calcinó y dio a la formación del carbono. Ya no es más almidón, su composición química cambió. 15. La respuesta es A, porque es una mezcla de los elementos carbono, hidrógeno y oxígeno. 16. La respuesta es la C, bronce, porque es una aleación entre el cobre y el estaño. Bien, seguiría yo con el punto 17, 18, 19 y 20. Bien, ahora continuamos con el punto 17, que era identificar que si estos elementos eran mezcla, elementos o compuestos. Bien, nada más voy a decir los nombres porque si no me quedaría muy largo y el video sería demasiado largo también. Bien, entonces, dióxido de silicio es compuesto, la aspirina es compuesto, el papel es un elemento, la leche es un compuesto, la gasolina es una mezcla, el diamante es un elemento, el agua con azúcar es una mezcla, el mineral de cobre es un elemento, el plomo es un compuesto, el hidrógeno es un elemento, la cerveza es una mezcla, el cloruro de magnesio es una mezcla, el hielo seco es un compuesto, el lantano es un elemento, el azufre es un compuesto, el gas natural es un elemento, el potasio es un compuesto, el té caliente es una mezcla, el oro es un elemento, la madera es un elemento, el bronce es un elemento y el azúcar es un compuesto. Bien, ahora continuaríamos con el punto 18. Bien, este era responder la pregunta con las siguientes respuestas, las cuales eran A, B, C, D con el gráfico de arriba. Bien, entonces la pregunta era, el acero es un material que contiene los elementos hierro y carbono. Dos muestras distintas de acero tienen diferentes cantidades de estos elementos, pero ambas muestras tienen composición uniforme. Usando el diagrama anterior, ¿cómo clasificarías el acero? Bien, yo por descarte quitaría la A y la C, ya que como dicen, como mezcla homogénea, como mezcla homogénea, porque está formada por diferentes elementos y es uniforme. Lo de es uniforme está bien, pero lo de diferentes elementos, eso está erróneo, ya que, como dice arriba, el acero es un material que contiene los elementos hierro y carbono. Dos muestras distintas de acero tienen diferentes cantidades de estos elementos. Diferentes cantidades, no diferentes elementos. Bien, como mezcla heterogénea, la C no sería, porque como dice, como muestra heterogénea, porque está formada por diferentes elementos. Lo mismo de antes, nada más tiene dos elementos, pero con distintas cantidades. Bien, yo estaba entre la B y la D hasta que miré la D, que es incorrecta, por esta cosita. La D dice, como sustancia pura, porque muestra distintas, tienen composición diferente. Bien, entonces, ahí lo de composición diferente no es, ya que como dice arriba en el texto, tiene composición uniforme. Bien, entonces la respuesta correcta por descarte de las demás sería la B, como sustancia pura porque tiene composición uniforme, está bien, y es un solo compuesto que varía nada más en las cantidades. Bien, ahora voy con el punto 19, las partículas representadas en el esquema conforman un átomo, un elemento, un compuesto, una mezcla. Bien, para mí sería... las partículas representadas en el esquema conforman. Bien, ahora vamos con el punto 19. Las partículas representadas en el esquema conforman un átomo, un elemento, un compuesto o una mezcla. Para mí serían dos las respuestas, las cuales serían el compuesto, ya que como podemos ver los compuestos son moléculas iguales, las cuales conforman un elemento, el cual sería en este caso el H2O, o un elemento, el cual sería, como dice la pregunta, las partículas representantes esquema conforman un elemento, el cual sería el agua. Para mí serían estas dos
un elemento y un compuesto, las respuestas. Bien, ahora vamos con el punto 20. Este tipo de sustancias no pueden descomponerse por métodos químicos ordinarios sencillos. Muchos de ellos se encuentran libres en la naturaleza y otros los podemos encontrar en minas a cielo abierto o subterráneo. Bien, pues para mí serían los elementos y las partículas, ya que estos por lo menos, los elementos los podemos encontrar en cielo abierto o subterráneo. Y las partículas son las que conforman los elementos, o sea, estas también se encontrarán ahí. Por eso que yo digo que estos dos son la respuesta, la B y la D. Bien,